Bienvenidos a nuestro segundo episodio, En Mentes que Acompañan. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es lo que nos dice el comportamiento. Hola Ana, ¿cómo has estado? Hola Lucía, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz aquí de seguir acompañando y compartiendo con muchas experiencias, con muchos mensajes, felicitaciones de nuestro primer podcast. Bueno, Ana, aquí continuamos acompañando a las familias. Sí, yo también estoy muy contenta, asombrada con el éxito que hemos tenido, con toda la interacción que nos ha llegado a través de redes sociales, en nuestros propios canales de comunicación. Las personas nos hacen preguntas y quieren que sigamos ahondando en temas puntuales y pues eso creo que ya vale la pena lo que estamos haciendo, el tener este cariño de la gente que ve en mentes que acompañan un real acompañamiento. El tema de hoy es súper interesante, Lucía. Sí, total, ¿Qué total. nos dice el comportamiento? Tantas veces que juzgamos a los niños o a los adolescentes tan fácilmente y con qué ligereza decimos se porta mal, es un niño necio, es un niño grosero, es un niño disruptivo. Incluso llegan a los papás autodiagnosticarlos y a decir que tienen déficit de atención, hiperactividad y demás, cuando tal vez lo que están es enviándonos un mensaje o comportándose como lo que son, unos niños o unos adolescentes. Sí, Ana, para eso tenemos que entender muy bien las etapas de desarrollo infantil y las etapas del desarrollo cerebral. Es que a veces les pedimos a los niños que se comporten como grandes, que hagan cosas como adultos o como niños más grandes y realmente no lo pueden hacer. Por ejemplo, y te cuento el caso de Samuel. Samuel es un niño de 3 años que hace pataletas, que cuando le dicen algo, el niño dice, no, no quiero, no lo voy a hacer, se tira al piso, llora, grita y claro, los papás se asustan, los papás se preocupan y dicen, es que tengo el hijo más difícil de todos y realmente no, está pasando por una etapa de desarrollo normal. Las pataletas inician hacia los 3 años y es una etapa de independencia. El niño está queriendo ser independiente y es una etapa maravillosa, igual que los terribles dos. Los terribles dos son etapas maravillosas de independencia. Lo que pasa es que a veces los papás quisiéramos que nuestros hijos fueran obedientes, siéntate y te sientas, párate y te paras, ve y haces y lo haces y tenemos que recurrir a las etapas de desarrollo. Y muchas veces los llevamos a espacios donde es imposible que ellos estén quietos por 20 minutos, 30 minutos. Ir a un restaurante con un niño de 2 años o 3 es un verdadero reto. Si vamos a sitios que requieren un comportamiento pues como casi perfecto, a una iglesia, a un hospital, no deberíamos llevar niños al Sí. hospital, pero si por alguna razón deben ir, pues el niño a los pocos minutos ya está fuera de control, pero no es un problema del niño, es un problema también del adulto que no es capaz de imaginarse qué puede pasar cuando yo pongo a un niño que tiene un montón de energía, que no entiende todavía dónde está, que está apenas formándose y desarrollándose en una situación que es retadora. A mí me pasaba mucho con mi hijo cuando lo llevaba a los supermercados. Él corría cuando ya se aburría, que ya no quería estar, entonces se tiraba al suelo y empezaba a la pataleta, pues, o sea, a dar patadas. Y uno como adulto se muere de la pena. O sea, uno quisiera como, ay, ¿qué hago con este niño aquí? Y uno se ríe, como, ¿qué Además que voy a ellos saben, hacer? ¿no? Ellos Sí, saben que esos son los espacios porque por la pena, entonces terminan cediendo, terminan exacto. haciendo, entonces los niños O saben. cómprame el carrito. ¿Te ha pasado que vas al supermercado y todos los carritos y los jugueticos están en la caja? Sí, Entonces ya, el niño es, quiero un carrito y nosotros, no, pero es que ya tienes muchos, pero mamá, y empiezan y uno ve esta fila atrás, esta gente esperando y terminamos cediendo y comprando el carrito. Nos sí. manipulan, ¿cierto? Sí, lo que pasa, Ana, es que en esos momentos, por ejemplo, pensar que los niños manipulan, esa es la forma de su comportamiento O en sea, ese manipulación es una instante. palabra maluca, no debería Sí, decirse manipulación. si entendemos el desarrollo de los niños y el desarrollo, obviamente ellos manejan muchas situaciones porque ellos Ujú. leen a los padres y además los niños tienen la absoluta capacidad de llevar a los padres al límite
y ellos saben el papá cuando cede, cuando no cede, en qué momento, ellos son supremamente perceptivos. Entonces ahí es importante poner unos límites claros. Ahí debemos hablar de edades, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de un niño de 3 años es diferente a si hablamos de un niño de 7. El niño de 7 pues ya está trabajando O su de autocontrol, o 14. de 14 años. Obviamente ahí pues ya todas las etapas tienen como esos momentos. Pero si es un niño de 3, ahí también es entender que él es inmediatista, quiere las cosas ya, quiere el juguete ya y posiblemente no entienda. Ahí uno puede hacer varias cosas y es anticipar. Mira, vamos a ir al supermercado y no te voy a comprar juguetes. Hoy no, vas a escoger una cosa y eso Y es lo ojalá que sea vas a una tener. zanahoria. Ay, no, Ana, eres muy, eres muy positiva, eres muy optimista frente a eso, no, para nada. Bueno, acabas de mencionar algo que es súper importante. Yo trabajo generalmente con adolescentes y con adultos jóvenes, o sea, aquellos que ya están en la universidad, pero que han sido niños. Soy abuela y he sido mamá, pues, de dos hijos, entonces reconozco todas estas etapas, pero ¿por qué no en el podcast de hoy nos enfocamos en ir hablando de cada etapa en particular? O sea, ¿qué pasa en un niño entre los 0 meses y los 2 años? ¿Qué es lo que busca el niño con su comportamiento? Ya nos dijiste, nos está enviando un mensaje. ¿Cuál es el Sí, mensaje que envía un niño antes de los 2 años? el mensaje de los 0 a los 2 años es seguridad, vínculo afectivo, amor. Hay algo que se llama apego y el apego es supremamente importante. El apego seguro, el saber que tengo un cuidador, el saber que tengo un mamá, un papá, una mamá que está ahí, que me aman. El amor es mira que el podcast anterior que hicimos de la familia, el amor es el principal estimulante que tienen los niños para potencializar el aprendizaje, para potencializar todos esos vínculos. Es muy importante hacerlo de los 0 a los 2 años. El lenguaje que de los bebés utilizan es el lenguaje del llanto, porque no tienen más. Entonces ahí el niño llora porque quiere que le den comida, o llora porque quiere que lo carguen, o llora. Y ahí escuchamos mucho eso, y sobre todo es que lo va a malcriar, es que al niño hay que dejarlo llorar. Y aquí de 0 a 1 año no es cierto, no vamos a malcriarlo. Es que sale del vientre de la madre, sale pues y llega a un espacio y llega a un mundo donde necesita sentir amor, necesita sentir contención, necesita que lo abracen, necesita que lo carguen, que lo alimenten. Lo que necesita es seguridad y amor de los 0 a los 2 años. Perfecto. Pasemos entonces a la etapa de los terribles tres o terribles dos. O Terribles sea, dos. entre los 2 años y los 4 empezamos a ver un comportamiento ya diferente, el niño más independiente, el niño que ya quiere tomar sus propias decisiones, la necesidad de implementar consecuencias. Es Sí. una edad difícil. Yo la recuerdo como una de las edades más difíciles en la época de mis hijos. Sí, es una edad compleja, porque es etapa de independencia. Es que queremos siempre que nuestros hijos sean independientes, pero le tenemos mucho miedo a las etapas de independencia. Ujú. Lo mismo pasa con los adolescentes, donde decimos, la adolescencia terrible, maravillosa, absolutamente Esos necesaria. me encantan. O sea, a mí la etapa mágica es la de la Sí. adolescencia. Sí, O sea, total. Ahí, bueno, ahí hablaremos también de esa, y ubicándonos en los 2 a los 4, esa etapa de independencia, están reafirmando lo que quiero hacerlo solito, quiero hacerlo, y ahí tenemos que recurrir al tema de seguridad. Si es seguro, o sea, hazlo. ujú. También es fomentar a que ellos lo puedan hacer, porque de eso se trata, de que lo puedan hacer, de que puedan explorar. A veces creemos que son necios o que son difíciles, y mira que ahí incluso recurrimos en todos esos dichos, de ahora no déjalo llorar porque lo vas a malcriar, o es que los niños necesitan mano dura. Eso ahora se escucha mucho, que la generación de ahora que necesita mano dura. Entonces, imagínate, pero ahí hablamos yo le digo a los padres siempre, bueno, a veces hablan de los golpes y yo les digo, listo, si tu hijo no se comporta bien en tu casa, tú lo golpeas y listo, el niño mejora el comportamiento. ¿Qué pasa cuando va al colegio? Tú como docente
que es que Ujú. si estás en un colegio como educadora, tú podrías golpear a un niño para que aprenda, para que no se comporte mal, para No, que no sea el niño absolutamente para necio. nada. Lo que voy a ver es un niño que va a golpear a quien no esté de acuerdo con él, ¿cierto? Entonces el niño al que le pegan, pues va a repetir el comportamiento en el colegio y va a pegar y va a hacer lo mismo. Además, pues el tema de la violencia hablábamos del tema del pavo pavo, pues que es muy chistoso Sí, lo que te pasó. pues te cuento que mi hija, cuando tenía 2 años, había una visita, una amiga de mi mamá en la casa y yo tenía como un jarrón en la mesa del centro y mi hija llegó a cogerlo y a hacerlo y la amiga le dijo, pao, pao. Y mi hija me miró así como, me dijo, ¿qué es pao, pao? Ella no tenía claro porque para nosotros no hay pao, pao, para nosotros no es más ir llevando, ir Ujú. entendiendo. Y es eso, y son todas esas cosas que realmente ya no funcionan, y es porque las neurociencias han llegado a indicarnos que de verdad funciona. Has tocado un punto muy importante, el tema del pao pao, de le va a salir el coco por la noche, lo voy a encerrar, eso del tiempo afuera o el time out que se usa en otras culturas y es separar al niño del espacio, un niño que está en Kinder 2, Kinder 3 o está en su casa jugando con unos amigos y no te vas para la esquina y te quedas ahí un minuto por cada año que tengas, que tengo entendido que es como lo que dicen. A mí me parece terrible, me parece que es una exclusión, me parece que es exponer al niño a que todos se den cuenta de que algo está pasando con él y el mensaje que le estamos dando es, tú eres un niño malo y por eso no puedes ser parte del grupo. Sí, Ana, es terrible. Y volviendo a las etapas, mira que antes de los 5 años el control es externo. O sea, son los Ujú. papás, son los profes, son los cuidadores, los adultos los que deben manejar el comportamiento del niño, porque el niño todavía no tiene la capacidad de autorregularse, porque esa capacidad viene con todo el desarrollo del lóbulo frontal, con el desarrollo cerebral. Entonces ahí, cuando hacemos los tiempos fuera, las neurociencias llegan y nos dicen, el niño de 3 años, tú lo paras y el niño que va a pensar, no, que hice mal, cómo lo hice mal, qué voy a hacer, realmente no es efectivo. Y como el control debe ser de afuera, pues yo debo llegar, hablar con ese niño, decirle, ¿quieres que te cargue? ¿Quieres que esté aquí? ¿Qué está pasando? Si está muy enojado, pues lo dejo que se calme. Frente a Ujú. una rabieta, lo ideal es no discutir, no tratar de entablar como un diálogo con él, no regañar, no pegar, es permitir que viva su pataleta, obviamente mirar que no se haga daño, que no Ujú. pase, y cuando pase ya es, ven, aquí estoy. Y hablemos, sé que te frustraste, sé que querías ese carrito, pero no lo puedes tener. Y es ir entrando como en todos los procesos. Ahí cuando hablabas ahora de esas manipulaciones, ¿qué pasa? Cuando cedemos, el niño aprende, es que los niños son muy Sí, hábiles y muy claro. Sí, inteligentes. sí, total. Entonces, mira, el niño Samuel del que te hablaba ahora de las pataletas, Samuel y todos los niños del mundo, todos van a ver el límite y lo van a querer correr, Ujú, todos. Y si ven que se corre, lo van a seguir corriendo. Pero si ven que el límite es firme, tú quieres un dulce, te tiras al piso, lloras, gritas y no te lo doy, pues el niño aprende que esa no es la forma. Y además yo a ella le refuerzo, tienes un lenguaje, habla, pídemelo. Y si te digo, no, pues ahí vienen los tiempos de ujú. espera, ahí viene la tolerancia a la frustración, ahí viene una cantidad de cosas que son supremamente importantes para la vida. Claro, y que más adelante van a estar relacionadas incluso con las funciones ejecutivas que esperamos encontrar en los adolescentes, que sean capaces de entender cuáles son los límites, de hacer las cosas a su debido tiempo, de no postergar, de organizarse, porque han aprendido que, pues, que todo es parte como de un proceso. Pero cuando tú hablas de que el niño hay que esperar a que se controle para hablar, pues aquí los adultos también. O sea, tanto los papás como Sí. los abuelos, como los profesores, tenemos que, si no somos capaces de tener esa conversación de manera calmada con el niño, también tenemos que tener esa capacidad de decir, en este momento no puedo hablar contigo, vamos cada uno a tomarnos un tiempo que debe ser muy corto, porque es que los niños no entienden la diferencia entre 10 minutos o 3 minutos. Para ellos un minuto es una eternidad, Sí. pero ir, tomar agua, contar hasta 10, porque todo lo que digamos, Lucía, deja huella. O sea,
Creemos que no, pero deja huella, ¿cierto? Total, y es que no podemos trabajar control emocional en los niños si no trabajamos control emocional en los padres. Y Ujú, ahí yo sí pensaría que el tiempo fuera función para el papá, en ujú, algún momento si llega a ajá, necesitarlo. Y es válido decirle a los niños, es válido decirle, mira, ahora no hablo contigo porque estoy muy enojado, mira, le estoy diciendo, estoy muy enojado, estoy reconociendo mi emoción y le estoy diciendo, prefiero calmarme y vuelvo a hablar. No estoy quitando mi autoridad, no estoy delegando nada, le estoy diciendo, estoy tan molesto que me voy a calmar. Y ujú, claro, va, respira, toma agua, da una vueltica y vuelve y toma el control de la situación. Porque es que aquí hay algo importante y es que, bueno, ahí es un tema de autoridad y es que el ujú, adulto es el que sabe para dónde va el niño. Y ahí, cuando tenemos niños con dificultades en comportamiento, y tenemos que entender qué nos está queriendo decir, dependiendo de la etapa, qué nos quiere decir, está frustrado, algo no le funciona, quiere expresarme algo, ujú. ¿será que yo no le estoy dando el tiempo? También yo en ese tiempo fuera o en ese momento me puedo preguntar, ¿qué me está queriendo transmitir mi hijo, mi hija con ese Que comportamiento? no tiene de pronto la habilidad y la oralidad todavía para explicar, no sabe reconocer la emoción que está sintiendo, no sabe qué es sentirse triste, frustrado, apabullado, maltratado, incomprendido, ¿cierto? Lucía, y otro pues aspecto importante aquí es cuando los papás se están enfrentando el mismo comportamiento, ellos definitivamente tienen que hablar el mismo lenguaje. No podemos un papá ir por un lado y la mamá por el otro, porque pues ahí se nos enreda la piola de verdad. O sea, el niño recibe un mensaje de la mamá que es estricta y que le dice, no, yo me voy a calmar, pero el papá no se toma los 10 segundos, no se toma su vasito con agua, le grita al niño y esto se nos vuelve un problema mayor. Sí, yo siempre les digo, cuando mamá va por acá y papá va por acá, el niño va por aquí solito. Y necesitamos mamá aquí, papá acá y el niño en medio siguiendo los límites. No Ujú. siempre estamos de acuerdo, ¿no? Y porque somos educados Pero lo diferentes, podemos discutir después, no pero delante del niño. eso lo podemos discutir Exacto. después y podemos llegar a una Ujú. solución. Así es. Bueno, pasemos entonces a los 7 años, cuando el niño ya está en la primaria, cuando el niño ya tiene unos deberes que hacer escolares, cuando el niño ya quiere hacer cosas por sí mismo, cuando se siente libre, cuando se siente grande. ¿Qué tipo de comportamiento te impacta más en esa edad y cuál es el mensaje más recurrente que tú escuchas en ese niño de los 7 años? Pues mira, ahí vamos subiendo en etapas y a los 7 años ya se da ese primer desarrollo del lóbulo frontal, que son esas funciones. El niño se puede regular más, ahí debería empezar el proceso de autocontrol. Ujú, Ahí podemos trabajar el cómo me siento, el cómo estoy, empieza ese proceso de autocontrol. Lo que más vemos en esa etapa es como lograr las cosas, el que ellos logren, el que ellos quieran hacerlo. Los 7 es como la última etapa de independencia infantil, porque de ahí ya sigue la adolescencia, y es que ellos quieren hacer las cosas, se enfocan mucho más en la parte académica, bueno, los amigos empiezan a formar parte ujú. importante, no tanto como en la adolescencia, pero empieza a formar parte importante. Mira que ahí recordé algo que pasé de los 3 años, y es que a veces escuchamos a los papás que mi hijo es muy egoísta a los 3 años, no comparte, no quiere, y es normal, porque Ujú. estar en una etapa que se llama etapa egocéntrica y a veces pareciera que están jugando, pero no están compartiendo. Entonces mira cómo cada etapa es tan importante y por eso es fundamental conocerla. De los 7 ya a la adolescencia, ellos pues están creciendo, la seguridad, adquirir el autocontrol, enfocarse en esas actividades, eso es lo más importante. Estamos pretendiendo que los niños nos den más de lo que pueden dar de acuerdo a la etapa de desarrollo del cerebro, ¿cierto? Sí, Estamos sí, total. exigiéndoles más, pidiéndoles más. Queremos ver unos niños de 5, 6, 7 años, que es la edad en la que estamos en este momento, que sea súper maduro, súper adulto, pues que sea capaz de tomar decisiones de vida. Y también eso hace parte como del mundo acelerado en el que estamos, ¿cierto? Entonces es, por un lado, Sí, no te doy el celular porque eres muy chiquito, pero por otro lado te estoy pidiendo una cantidad de cosas.
Sí, es que el tiempo del adulto no es el Uf, tiempo del niño. Ahí ujú. nosotros vivimos a mil y las ocupaciones y las cosas y nuestro tiempo va a millón y no es el tiempo del niño. El niño requiere otro tipo de espacio. No es sino cuando tú ves a un papá caminando por la calle que a veces llevan a los niños, arrastran y no se dan cuenta que tiene los Los piecitos más piecitos son chiquitos, chiquitos. que tiene que caminar más despacio. Y eso pasa cuando salen de la casa por las mañanas, los sacamos, desayuna rápido, vístete rápido, haz rápido, todo tiene que ser rápido. Por eso las casas en las mañanas parecen una batalla naval, una batalla campal, pero cuando llegan al colegio, llegan a veces también alterados de todo lo que les ha pasado. Entonces, Claro, ¿qué te pasó en la casa antes de salir? Era una de las preguntas que yo le hacía a los niños que se me metían en problemas en el primer periodo de clase. ¿qué te dice el comportamiento? Mira, en Exacto. el colegio también, cuando hay un niño con un mal comportamiento, ¿qué le pasó antes de salir? Ujú. Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa en familia? ¿Qué pasa en el colegio? Los amigos lo molestan, no aprendió la Hay un lección, no llevó mensaje, la tarea. Mira, Ana, hay ¿qué un nos mensaje, hay dice? un mensaje detrás de todo. Y aquí, por ejemplo, quiero hablarle directamente a los profesores porque dijiste algo que me pareció clave y es la velocidad del niño no es la velocidad del adulto. Para un profesor de matemáticas es muy fácil despejar una ecuación, para un niño no. Entonces, él de pronto se va a demorar un poco más. O sea, estamos hablando ya de niños que están entre los 8 y los 12, que es la siguiente etapa en la que vamos a interactuar en este momento. Y son procesos que pues son difíciles y que van de acuerdo a la edad. Entonces, el profe, el papá, el adulto, tiene que ponerse en los zapatos de ese niño y decir, venga, es que yo también tuve esa edad, es que yo también, yo le digo a mis muchachos, si ustedes supieran lo que yo hacía a la edad de ustedes, ustedes no pueden creer que uno se compone, o sea, que la adolescencia pasa y que uno se vuelve una persona decente y se mueren de la risa. Pero es cierto, es tener en cuenta que cada día trae su afán, que cada etapa, que cada momento es, es rico en experiencias, nos vamos a equivocar, los niños se van a equivocar, vamos a tener que cambiar cosas, pero eso hace parte del proceso, Lucía. Es que la mejor forma de aprender es equivocándose. Imagínate cuando tú te equivocas en algo, a ti eso jamás se te vuelve a olvidar. Ese es mi libro favorito que se lo recomiendo hoy, es El regalo de fracasar. Es un libro Total. maravilloso que nos muestra eso. O sea, si protegemos al niño del fracaso, le estamos negando la oportunidad de que sea un adulto exitoso. Uno tiene que enfrentarse a las pérdidas, a las derrotas, al no fui capaz para poder transformar esa realidad en algo positivo. Y Ana, nos acercamos a tu etapa favorita, de los 8 a los 12, cuando los niños quieren sentirse capaz. Se quieren sentir capaces, sienten frustraciones en el colegio, quieren validar que pueden hacer las cosas, quieren sentirse validados y queridos por su grupo, por sus pares. Se empieza a ver toda esta etapa de la competencia, de hasta dónde llego, qué puedo hacer, los retos que nos parecen tan peligrosos y que aparecen en las Claro. redes sociales y esas ganas de parecerme al otro, ¿cierto? Sí, y esas competencias, ¿para qué soy bueno yo? ¿Para qué es bueno el otro? Sí, imagínate que tengo un estudiante que pues no era de esta ciudad, no era ni siquiera de este país y nunca había montado a caballo y lo invitaron a una cabalgata, que es algo muy típico en la región cafetera para quienes nos estén viendo en el exterior o en otros lugares. Y pues este niño, Lucía, el único caballo que había visto en su vida era o por televisión o un caballo de palo de esos que son como de palito de escoba y que son de cabecita de tela. Sí. Y pues ríete lo que significó el no poder estar en esa cabalgata porque no iba a estar a las expectativas de sus amigos, que por cierto no eran las expectativas de él, pero quería estar con sus amigos y quería montar a caballo, ¿cierto? Entonces es, yo quiero hacerlo todo, yo quiero sentirme capaz, yo puedo, y de pronto a veces las notas no dan, o de pronto a veces se cae el caballo, eh,
los profesores empiezan a regañar, empiezan a decir que es que el niño no llega con lo que tiene que llegar, que las tareas podría hacerlo mejor, que deja todo para última hora. O sea, es una etapa muy complicada. Es una Sí, etapa donde empiezan además a notarse unas situaciones académicas, Lucía, no sé si te pasa a ti, pero la mayoría de mis niños o de mis jóvenes que acuden a Educadavid llegan en esta edad, o sea, en esta edad es donde empezamos a ver unos pequeños problemas, o no digamos problemas, unas diferencias de aprendizaje, vemos como que todo no está funcionando como quisiéramos y eso genera frustración por parte de los padres, de los niños. Los compañeros empiezan también a tener un comportamiento de burlarse del niño que no es capaz, de que es el mm, último que entrega. Entonces los niños entregan primero el examen, así lo entreguen vacío con tal de no recibir esa burla. ¿Cómo, cómo decirle a un papá, a un profesor, a un niño, oiga, está bien, usted no tiene que ser perfecto, usted solamente está entre los 8 y los 12 años, no ha llegado ni siquiera a la adolescencia, está en un sí, proceso normal, completamente normal. Quiero hacerlo todo porque ustedes me han dado las herramientas como papás y me han dicho, tú puedes, eres capaz, eres el campeón, juegas mejor que Messi, pero de pronto lo quiero hacer y me empiezan también a poner ese límite, no lo haga. Es como una contradicción lo que yo veo acá. sí, eso ocurre. Y bueno, ahí lo que tenemos que ubicarnos es en qué esperamos para cada etapa, qué queremos lograr, qué hay, por ejemplo, en esos procesos de aprendizaje. Bueno, para eso son las evaluaciones, para identificar si hay un niño que tiene alguna dificultad en el Ujú. aprendizaje que solo se puede evaluar después de los 8 años, cuando haya completado los 3 primeros grados de lectoescritura. Pero ahí empieza una cantidad de cosas, de independencia, de procesos, y por eso ahí aparecen muchos comportamientos y muy ligados también a los amigos. Y ahí pues siempre es volver y preguntarnos qué nos quiere decir cada Ese etapa. Y comportamiento. llegamos hasta los 12 porque Ana, la adolescencia merece un capítulo especial y aparte. Sí, yo no quiero que terminemos este capítulo sin mencionar la importancia de esos informes neuropsicológicos, Lucía. Yo he dicho en entrevistas, en artículos, en reuniones con familias y en colegios que si yo fuera ministra de Educación serían obligatorios. O sea, la importancia de un examen neuropsicológico para un niño es impresionante, es una carta de navegación. Se deben hacer después de los 8 años y nuevamente en la adolescencia. No, Ana, las evaluaciones las hacemos incluso desde los 2 años. Hay Ujú, pruebas, por ejemplo, hay una batería para preescolares, tenemos tamizajes para ajá, identificar si puede haber un trastorno de aprendizaje específico después de los 8, pero lo evaluamos desde los 3. Nos ujú. identificamos si un niño puede tener dificultades en los procesos de lectura y escritura. Sí, entender cómo desarrolla el cerebro, entender las etapas nos da muchas bases para saber Herramientas. cómo se comporta, cómo trabajar con él, cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas y también a veces ese bajo desarrollo. Y eso nos ayuda muchísimo. Cuando comprendemos el desarrollo cerebral, comprendemos su comportamiento. Y llegamos a la adolescencia y entonces vamos a entender mucho mejor a esta población que genera como tanto ruido, pero que realmente es maravillosa. Me encanta A la mí me encantan los adolescencia. adolescentes. Total. El mensaje de hoy, cada comportamiento trae un mensaje. Tenemos que descubrir ese mensaje porque si no nos frustramos los adultos y los niños o los adolescentes o preadolescentes en este caso. Así que acompañar, preguntar, estar ahí y entender que el desarrollo cerebral es por etapas y que cada etapa tiene su propio sello y su propio distintivo. No es que el niño quiera ser necio por naturaleza, no es que el niño quiera ser egocéntrico, no es que el niño se quiera portar mal, simplemente nos está enviando un mensaje. Así finalizamos nuestro episodio del día de hoy. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, a que nos escriban sus preguntas, sus inquietudes. Estaremos muy contentas, Lucía Gil, Ana Cadavid, de darles respuesta y también a que nos sigan en redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan por Instagram y que recuerden que somos una comunidad donde todos estamos acompañándonos.
Lucía Gil, Ana Cadavid, Mentes que acompañan.